Hay gente que no quiere saber nada del Apocalipsis porque se le ha creado una especie de trauma en su mente y asocia Apocalipsis con hecatombe, tragedia, todo malo. De hecho, no es que esté el que piensa eso muy descentrado, pero nosotros que somos la iglesia de Cristo tenemos la bendita esperanza incrustada en nuestros corazones que antes de que eso suceda ya la iglesia no estará en esta tierra. Y para eso nos ha puesto Dios delante de que eso suceda, como la iglesia que somos, como el testigo fiel, como el profeta de Dios en la tierra, para anunciar lo que viene. Dice la Biblia que no hará nada el Señor sin que antes se lo comunique a sus siervos los profetas. Amós 3:8. Entonces yo quiero compartiros, voy a intentar hacer una serie, no sé si lo conseguiré, de las 7 cartas que el apóstol Juan le escribe a las 7 iglesias del Asia Menor en este caso, que es con lo que empieza el libro de Apocalipsis después de haber visto él la revelación de Jesucristo que se le presenta. El Señor le pide que le escriba a los 7 pastores o los 7 mensajeros de las 7 iglesias. Y yo quiero hablar hoy, con el favor de Dios, de la iglesia de Éfeso, que es la primera. ¿De acuerdo? Entonces voy a pedir que abráis la Biblia conmigo en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 y leamos allí a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice Apocalipsis 2:1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Bendita es su palabra. Amén. Cuando nosotros nos metemos en el libro de Apocalipsis, hombre, tampoco se puede hacer a la ligera. Es un libro escatológico y profético. Muchas partes son literales, otras son alegóricas, y no podemos entrar tampoco a lo loco, sino que hay que hacerlo dentro del orden del Espíritu. Ya Dios ha puesto hermanos en la fe por delante nuestra, nos llevan una ventaja en el tiempo y en el espacio, y eso hace que ellos hayan también hablado acerca de este libro. La palabra Apocalipsis, ustedes sabéis que viene del griego apocalipto, que significa descorrer el velo, quitar el velo o descorrer el velo, la cortina. Y ahí empezando el libro, que nosotros no lo hemos leído, pero en el capítulo 1 dice ahí la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos los profetas las cosas que han de suceder pronto. Entonces cuando nosotros vamos a ir estableciendo, plantando en nuestra mente que cuando escuchemos la palabra Apocalipsis o cuando hablemos de Apocalipsis no es otra cosa que una revelación de Jesucristo en el tiempo final. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y antes de eso dice: de la misma forma que Él vino por primera vez sin relación con el pecado, aparecerá por segunda vez. ¿Entendéis? La revelación que nosotros tenemos de Jesucristo es como un cordero
sin mancha, sin contaminación, que se ha venido a identificar con nuestro pecado con el propósito de salvarnos. Y ha hecho la obra de redención. Aleluya. Es el prisma que tenemos que tener del Mesías, según se predicaba en las escuelas judías, Mesías ben José, el Mesías según el hijo de José. Vino y primero sus hermanos le vendieron y le entregaron. Y cuando le vieron por segunda vez, ya le vieron como el que gobernaba en todo Egipto después de Faraón. Lo mismo sucede con Cristo. Él vino y sus hermanos le entregaron a Pilato. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron le ha dado poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice Pilato, queriendo dar una oportunidad democrática al pueblo: aquí tenemos a Barrabás y tenemos a Jesús. Y todo el mundo: suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Y dice: ¿y con Jesús qué hago? Dice: crucifícale. Y eso fue democrático. Pilato le preguntó al pueblo: ¿qué hago? O sea, un político diciéndole al pueblo: ¿qué hago? Por eso muchas veces, o por veces, aunque nosotros somos la iglesia de Cristo y todos pertenecemos a un mismo cuerpo y todos estamos puestos por Dios dentro del cuerpo, cada uno con una función, porque hay diferencia de actividades, hay diferentes operaciones, hay diferentes ministerios, pero espíritu es uno y el mismo, el que lo hace todo. Pero no podemos gobernarnos en un carácter democrático, que es lo que Israel aprendió de las naciones y lo que la iglesia también aprendió del mundo, porque cuando se le pregunta muchas veces a la iglesia ¿qué hacemos?, la iglesia escoge un diseño que no es el original, sino que es un diseño del mundo que conforme a la carne y la sangre. Ellos creían que se iban a librar de un impostor y estaban crucificando al autor de la vida, el enviado de Dios. ¿Es engañoso el corazón? ¿Cuánto? Dice la palabra: más que todas las cosas. Y perverso, dice. Entonces, tenemos que ver por el Espíritu la revelación de Jesucristo, no como Cordero, sino como juez. Jesucristo va a aparecer por segunda vez en relación con el pecado para hacer justicia. Eres el rey de la justicia y de justicia, y vendrá para hacer justicia. Entonces, cuando él envía al ángel a que hable con el apóstol Juan, que el apóstol Juan, a quien ve al mismo Cristo cuando se gira hacia atrás, que hemos leído antes de empezar la palabra al principio del culto, él ve 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro dice que ve a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa larga que le llega hasta los pies, y ahí se está moviendo en medio de los 7 candeleros de oro. Y hay 7 estrellas. Y después le dice: este es el misterio de los 7 candeleros, las 7 estrellas. ¿Qué son los 7 candeleros? Dice: las 7 iglesias. ¿Y qué son las estrellas? Dice: los mensajeros a las 7 iglesias. Y le dice ahora el Señor Jesucristo al apóstol Juan: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Nosotros, a veces o por veces, creemos que porque los pastores o los líderes o los mensajeros no estén alineados con la voluntad de Dios y estén fuera del orden de Dios, creemos que porque eso esté sucediendo, que muchas veces lo sabemos que es así y está pasando, creemos que a Dios se le ha ido el control. Y una cosa es que los hombres no estemos controlando la iglesia por el Espíritu, pero hay uno que no se duerme. Amén. Y ese se llama Jesucristo. Aleluya. Y cuando habla con el apóstol Juan, dice: escúchame, que yo soy, y me hago llamar a mí mismo, el que tiene en su diestra las 7 estrellas. O sea, yo tengo el control de los ministerios y del patrocinio de los que están gobernando en mi iglesia. Amén. Por eso es que él quita o él pone. Así es.
Pero aunque nosotros veamos con nuestros ojos una cosa que no nos cuadra, ¿vale? Eso no tiene nada que ver con lo que verdaderamente tiene Dios en su registro. Todo está en su mano. Y si hay alguien que va a cuidar su iglesia, ese es Cristo. Aleluya, así es. Y cuando Él le habló a los discípulos antes de irse, les dijo una cosa. Les dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Jesucristo. Por su espíritu. ¿Y cómo lo hace? Con los ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Están puestos para la edificación y el perfeccionamiento de los santos. Así que tienes que saber que a Cristo no se le va nada, no se dormirá, dice el Salmo, el que guarda a Israel. Todo está en su mano. Y dice, el que tiene en su mano al liderazgo, dice, y se mueve ¿dónde? En medio de las iglesias. ¿Quién ha visto a Jesucristo hoy aquí en medio del culto moviéndose? Si somos honestos, no lo hemos visto. Pero sabemos que Él se mueve en medio de la iglesia. Amén. Mirando, observando, analizando. Y Él es el que pone y quita pensamiento. Él es el que trae por inspiración la oración. Él es el que mueve todo por su espíritu. Y esa tiene que ser nuestra encomienda, que el espíritu sea el que ciñe a la iglesia cuando la iglesia se reúne en su nombre. Jesucristo dijo, cuando dos o más de dos se reúnan en mi nombre, ¿qué dijo? Ahí estoy yo. En medio de ellos, dice. Señor, no falta su palabra. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él siempre cumple su palabra. Amén. Y si Él dice que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, Él lo cumple. Amén. En las buenas y en las malas. Y si tú quieres conocer a alguien que es fiel, que va a estar en las buenas y en las malas, su nombre es Jesucristo. Porque a este pastor, o sea, a esta iglesia le escribe diciéndole ese título, el que tiene en su mano las 7 estrellas y se mueve en medio de los 7 candeleros. Pero él tiene muchos títulos, que ahora lo vamos a ver, según si vayamos estudiando las 7 iglesias, usa 33 títulos. Y a otro le dice, dile a este que le escribe el que es fiel y verdadero. No más que hay uno, todo es Él. ¿De acuerdo? Y le dice, yo conozco, ¿qué dice? Tus obras. Tenemos que entender una cosa, que a las 7 iglesias les dice, o sea, tiene un bosquejo, digamos, personal, donde las tiene ubicadas por su destino y cada una tiene el nombre de la misma región que está ocupando. O sea, la iglesia de Éfeso no se llamaba Éfeso porque el que la fundó dijo, pues esta va a ser la iglesia de la santísima gloria de... No, digo simplemente la iglesia de Éfeso porque esto es lo que es la iglesia que erradica en este término. ¿Entendéis, no? Entonces, eso es lo que Dios empieza a decirle al apóstol a cada iglesia. La iglesia de Éfeso, ¿vale? Se define por un título el Señor. Eso tú lo vas a ver en las 7 epístolas. Conoce las características de la iglesia y le reconoce su trabajo y su encomienda. Le pone una censura a cada una de ellas, la exhorta y después le deja un mensaje de esperanza a la restauración. Todo eso tú lo vas a ver en las 7 epístolas. La reconoce en el lugar que está, se le define con un título, le reconoce sus características y la encomienda que está haciendo, la censura, la exhorta y le da una promesa con esperanza. Cuando Dios dice arrepentíos, es porque hay esperanza detrás de esa orden. Y siempre que nos equivocamos, el orden es arrepentimiento, confesión y me vuelvo a la fe. Amén. Y Dios nunca hace nada para dejarte condenado para siempre. Jamás. Sí, Señor. Cuando Dios se mueve, porque siempre está con el propósito de levantar, de restaurar, de bendecir. Santo. De donde quiera que esté nuestra vida, de donde quiera que se haya desviado la obra, de hasta donde quiera que haya llegado, siempre viene Dios con el mensaje en ese orden.
Nunca puede venir un siervo de Dios, un ministro, una persona a meterte condenación, culpabilidad y dejarte sin esperanza. Eso no viene de parte de Dios. Al que Dios desecha, yo creo que ni siquiera se lo comunica ni se lo revela a nadie. Ya cuando llega allí se enterará. Pero cuando Dios mueve su maquinaria y empieza a ejecutar, siempre tiene el propósito de edificar, de exhortar y de consolar. Así es. La profecía no tiene por qué tener otras características, porque cuando tiene otras características o otras consignas, no viene de parte de Dios. Entiéndelo hoy. Amén. Y estamos hablando de las cartas a las 7 iglesias del Asia, pero todo es con la finalidad de restaurarla. Amén. Porque es su iglesia, porque le pertenece a él es su esposo, porque dio su vida por ella, derramó su sangre por ella, porque la ama con todo su corazón y él es el que la edifica y se la prepara. Amén. Dice que se está preparando una iglesia a sí mismo, dice la Biblia, Aleluya. con el lavamiento de la palabra. Las epístolas de las 7 iglesias describían la verdadera situación en que éstas se encontraban, las 7 iglesias, cuando fueron escritas estas epístolas, pero también, sin embargo, puesto que Apocalipsis es un libro profético y con señales, estas 7 epístolas tienen la naturaleza profética y las situaciones de las 7 iglesias también son señales que representan proféticamente el progreso de la iglesia en el tiempo que va a ocupar sobre la iglesia, sobre la tierra. Son 7 periodos proféticos donde cada uno ocupó un tiempo en la historia, ¿vale? Que proféticamente tiene una revelación para la iglesia de todos los tiempos, y nosotros como iglesia final tenemos que estudiar las 7 epístolas, porque de todas ellas vamos a aprender, sabiendo que nosotros en el lugar de lo que es el calendario profético de Dios, ocupamos la última iglesia, que sabéis que es la Odisea, que ya hemos hablado otras veces, que yo creo que es la peor de todas, o la que está peor. Pero hoy vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. ¿Qué significa la palabra Éfeso? Significa deseable. Es una iglesia que Dios la deseaba. Tenía algo especial. Era la primitiva, la apostólica. Era una iglesia que se levantó con el celo, con el denuedo, con la valentía de enfrentar al imperio romano, de trastornar todo lugar donde llegaba. Y no solo lo trastornó, sino que consiguió expandir el evangelio por todo el mundo conocido de aquel tiempo, que no solamente era Oriente Próximo, sino el Asia Menor. Por eso la iglesia primitiva apostólica, digamos, la representa la iglesia de Éfeso, porque tenía ese empuje, tenía esa característica, y la fundó el apóstol Pablo, aunque antes había estado Apolo, pero quien la funda y la establece, porque había todavía unas anomalías, es Pablo. Ustedes saben que Apolos era varón, dice que era poderoso en las escrituras, pero que cuando se encontró en el camino con Aquila y Priscila, dice que lo reconvinieron más adecuadamente conforme al camino del Señor, porque Apolo lo único que conocía era el bautismo de Juan. O sea, había sido bautizado en las aguas para perdón de los pecados y conocía las escrituras, pero le faltaba ese empuje. Entonces estuvo en Éfeso y había dado lo que tenía, pero luego cuando llega Pablo en el capítulo 19 de Hechos, le pregunta a los de Éfeso: ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ¿qué Espíritu? No sabemos que haya un Espíritu Santo. Entonces Pablo, como le fue revelado todo el plan de Dios, entonces le dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan, lo que le enseñó Apolo. ¿Qué hizo Pablo? Seguir la secuencia y ordenarla. Entonces los bautizó en agua en el nombre de Jesús y les impuso las manos, dice la Biblia, para que recibiesen el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que empezaron todos a hablar lengua y a profetizar. Ay, poder, aleluya. Y ahí es cuando esa iglesia cogió vida, cogió fuerza, cogió ímpetu. Amén. En ese fuego espiritual que cayó sobre ellos. Esa era la iglesia de Éfeso.
Entonces esta iglesia se lanzó en esa locura del primer amor. Y las obras que hace un creyente cuando está en el primer amor son únicas. Se le llama las obras del primer amor. Y se dedica a trabajar. Y trabaja con arduo trabajo y con paciencia. Y todo eso el Señor lo estaba viendo. Que Efesio no era un sitio cualquiera, que en Efesio había un ídolo que era conocido en todo el Asia, que se llamaba Diana. Y a Diana le tenían un título y le decían Grande Diana de los Efesios. Allí predicó el apóstol Pablo y se levantó un grupo poderoso en Éfeso. Y esta gente empezó a trabajar allí en medio de los Efesios con Diana y con quien estuviera allí, y empezó a predicar el evangelio. También se le llamaba y se le conocía como la Feria de las Vanidades. Todas estas ciudades eran paganas, hermano. Y había una feria grande allí. Y se le llamaba la Feria de las Vanidades. Y allí Dios plantó una iglesia. Aleluya. Y cuando la gente se convierte al evangelio, depende de la cultura de donde venga, eso lo trae. O sea, se convirtieron gente idólatras y que les gustaba la vanidad. Y allí era el centro, digamos, de todo el sistema de vanidad, donde se celebraba la feria de las vanidades. Pues allí puso la mira a Cristo. Y allí empezó esta iglesia, digamos, a florecer. Y en el periodo profético se le conoce como que es la iglesia que estuvo más o menos con esas mismas características desde el día de Pentecostés, que es cuando la iglesia nace en el orden del nuevo pacto, hasta el año 100 aproximadamente de nuestra era. Los 100 primeros años, dividida la iglesia, ¿vale? Se le reconoce a ese periodo como la iglesia de Éfeso. Y dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Dice ahí, ¿verdad? Que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Oye eso, pero tengo contra ti. Bueno, ¿cómo es posible que el Señor Jesucristo le está reconociendo 10, hemos leído 10 encomiendas que está haciendo ella, y lo está reconociendo abiertamente, y donde dice que no, incluso llega a decir que ha trabajado arduamente por amor de su nombre y no ha desmayado, pero después tiene algo en contra de ella, y cuando le refiere ese algo, le habla de ese primer amor. El primer amor, hermano, es único. Y yo creo, y no me voy a equivocar, que aquí hay más de uno, y más de dos, y más de tres, y más de cuatro, y quisiera seguir por ahí para arriba todo. Creo que todos sabemos cuando hablamos de lo que estamos hablando cuando hablamos del término el primer amor. Porque eso no es algo que tú llegas a entender o a alcanzar cognitivamente por el estudio. Eso es una experiencia que Él te regala cuando tú vienes a Cristo. Yo la he tenido. Y eso te lleva a andar en una locura. Humanamente hablando. ¿Por qué? Porque recibir ese derramamiento, como dice Romanos 5:4, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es que lo derrama sobre el pecador. Cuando el pecador es convencido de su pecado y ahora es atraído y seducido e invitado a venir a la cruz y le entrega sus pecados, la sangre viene, ya se lo entrega sus pecados a través de una oración. Esos pecados son quitados y puestos en la cruz, en el cuerpo de Cristo,
sacado técnicamente del acta de decreto que nos es contraria, y esa sangre viene ahora y limpia todo nuestro ser por dentro. Aleluya. Y lo deja limpio. No una limpieza física, es tan profunda y tan espiritual que le arranca a Dios de su memoria todos nuestros pecados y nuestro ser. Y venimos a ser nueva creación en Jesucristo. Y cuando esa labor es hecha de limpieza y de preparación, entonces que el odre está nuevo para Dios derramar ¿qué? Del amor suyo. Santo. Yo me quedaba mirando los árboles y las flores cuando me convertí, que yo mismo me decía, pero si esto siempre estaba aquí, ¿cómo que yo parece que nunca me he dado cuenta de la belleza que esto tiene o de la conexión que yo tengo hacia esto? Porque era la creación. Y te quedas mirando un árbol, te quedas mirando una rosa, te queda oliendo su olor. Te llega todo porque la creación en su como le llaman la naturaleza, se estaba conectando ahora a ti en la sustancia en la que Dios te creó. Y ahí se une todo eso, entonces tú sí que te sientes parte de la creación. ¿Y qué pasa? Ves a Dios por todos lados. Por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1 que lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas de la creación. De modo que no tienen excusa. Y es que es así. Y yo me ponía a mirar las nubes, y me ponía a mirar todo. Parecía, bueno, como cuando uno se enamora, ¿no? Que está uno con el pavo encima o algo así, que se queda uno medio, es el amor de Dios. Pero claro, ahora se ha enamorado de algo mucho más superior. Y miraba a las personas y sentía una atracción hacia las personas sin saber ni siquiera quiénes eran, si eran pecadores, si eran malos, si eran buenos, si hacían el mal, el bien, no. Simplemente es una atracción espiritual que tú sientes hacia tu prójimo. Así es. ¿Quién hizo eso? Aleluya. Espíritu Santo. Amén. Derramó de ese amor. Y ahí, mira, tú no computas el tiempo, tú no computas el dinero, todo el dinero poco para darlo, para esto, para lo otro, para la obra de Dios, para el prójimo, para allá, para acá. A ti no te duele nada. Tú estás despierto desde temprano, te acuestas tarde, pero tú no computas nada de eso. ¿Por qué? Porque estás revestido. Y eso está corriendo por todas tus venas espirituales, está corriendo por todo tu ser interior, el amor de Dios. Y estás dando fruto en un orden que ni siquiera te estás dando cuenta. La locura del primero. Ahora ya eso poco a poco empieza como la Coca-Cola, ¿no? Baja un poquito, que no debiera. Pero es que a muchos se le ha ido toda la espuma y cuando ven la sustancia dice, bueno, esto, ¿qué es lo que hay aquí? Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el Señor reconoce toda la obra que ha sido hecha. Yo conozco tus obras, dice. ¿Tú has hecho alguna vez algo por amor a Cristo? Supongo que sí. Porque tú sepas que el Señor lo tiene todo registrado. No hay obra que tú no hayas hecho por amor a Él que no esté registrada en el libro de Dios. Esto tiene que ver con la recompensa, ¿eh? No que tú te vas a salvar por eso. Roma dice que sí, la Biblia dice que no. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y que esto no es vuestro, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Ahora, cuando la salvación llega a un lugar, se hace manifiesta. ¿Cómo? Dice Santiago, por las obras. Demuéstrame tu fe sin obra, dice Santiago, que yo te voy a demostrar la mía por las obras. Amén. Mira, este está desnudo. Y tú le has dicho, como decía, que sáciate, caliéntate. Mira que pasando hambre. ¿No? Dice Cristo en Mateo 25, estuve enfermo y no me visitaste. Estuve desnudo y no me cubriste. Tuve hambre y no me diste de comer. ¿Yo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hiciste con uno de estos? Ahí en el prójimo. Claro, cuando estás lleno del amor de Dios, ves a Dios por todos lados. Pero cuando eso ya se disuelve, entonces queda una obra, pero que ya no está promovida por ese primer amor. Ahí dice que conoce tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia.
¿Verdaderamente nosotros tenemos paciencia? ¿Dios conoce nuestra paciencia? Que no puede soportar a los malos. Eso tiene que ser lógico en la obra de Dios, ¿vale? Ver tú la maldad y quedarte tan impasivo diciendo, ay, es que yo lo amo. No, espérate. Coloca las cosas en su sitio. A los malos los resistiremos en el amor de Jesucristo, porque Dios dice, no, el que es malo contigo, no, el que te fuerza, no lo... ¿vale? Pero es esa maldad que te salta a ti por el celo de Dios. Y no toleramos la maldad, claro que no. Y no toleramos la injusticia. Y rápidamente tiene que haber algo en nosotros. Eso Dios lo ve. Cuando tú no puedes tolerar esa maldad, eso es el amor de Dios en ti. Todo eso Dios lo ha visto. Eso lo está diciendo la iglesia de Éfeso. Que no puede soportar a los malos. Y que ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. No es decir que vamos ahora a estar probando al que diga yo soy apóstol o al que diga yo soy esto y vamos a estar probándolo. Pero es propio que en nosotros haya esa capacidad de juicio. Porque hoy día hay un lema en la iglesia o algo que se ha metido y dice, no, los apóstoles ya no hay. Eso es para aquella primera iglesia apostólica. Ya los apóstoles ya no existen. Y tú dices, ¿por qué? Pues no está viendo, mira los apóstoles, mira los apóstoles, ¿los ve ahí? Mira que dice que es apóstol. Mira el otro que dice que es apóstol. ¿Lo veis, verdad? Mira el apóstol tal en la mansión que vive. Y mira cada vez que recoge una ofrenda, mira la talega cómo se la lleva. Pero por eso, porque estas cosas estén pasando, que a lo mejor pasaban en el principio, porque en el principio dice que habían probado los que decían ser apóstoles y no lo eran. Por eso no quiere decir que no haya apóstoles. Tiene que haber apóstoles porque los apóstoles son los que plantan el fundamento y la visión de Pablo se perdió y la iglesia está siendo restaurada y siempre tiene que haber un ministerio apostólico. Y por ahí, donde quiera que sea, siempre tiene que estar un ministerio apostólico que reconoce los planos y ve cómo está todo el orden de la obra y establece otra vez el fundamento. Ahora, que haya apóstoles y sepamos que no lo son, claro, y a esta gente le pasaba igual. Y dice, y yo sé que tú lo has probado, y dice que son y no lo son, y lo has hallado ¿cómo? Mentirosos. Si nosotros hallamos a un apóstol, a un hermano, podemos tener más compasividad porque es un hermano, pero un apóstol, un profeta, oye esto, pastor, alguien que vive del título prácticamente, y lo hallamos mentiroso, no está mal que lo llamemos aparte al orden en el amor de Jesucristo y decirle, tú has dicho esto y esto y esto y esto, pero tú has hecho esto y esto y esto y esto y te ha hallado mentiroso. No es pecado porque la iglesia de Éfeso era así. También es verdad que es bueno hacerlo en orden. No se trata de difamar a nadie porque sí. Amén. Se hace en el amor de Cristo. El apóstol Pablo, en su epístola a los filipenses, les llegó a llamar perros. Porque mutilaban al cuerpo. Y le dice a la iglesia, guardaos de los perros, y especifica. Claro, cuando dice perro, dice, no se va a estar refiriendo a los de cuatro patas. Especifica, dice, guardaos de los malos obreros, de los que mutilan el cuerpo. A esa gente hay que confrontarlo. Y lo podemos hacer incluso en el amor de Jesucristo, porque a lo mejor ellos también están errados o hay maldad en ellos y Dios puede tener esta misericordia de ellos. Sí, Señor. Pero hay que confrontarlo. Amén. Porque mutilan al cuerpo. Y cuando una persona está llena del Espíritu, le sirve a Cristo y está en medio del cuerpo liderando, está no para perder las almas, sino para ganarlas. Amén. Para guardarlas. Para pastorearlas. Para cuidarlas. Y ese es el sentir que tiene que haber la iglesia. Y esta iglesia lo tenía. O sea, la iglesia de Éfeso tenía el sentir ese. Y cuando hallaba a alguien mentiroso, lo reconocía. Y se lo decía. Y sufría, dice ahí, y tenía paciencia. Y dice, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces,
¿Cómo es posible que Dios te reconozca todas esas cosas, pero tenga algo contra ti? Tú dices, pero si estoy bien. Me estoy esforzando, estoy trabajando, estoy haciendo obra, estoy soportando a los malos. Paciencia. Estoy haciendo lo que yo creo que tú demandas de mí. Y todavía no he desmayado. Aquí estoy, dice el Señor. Pero tengo contra ti una cosa. Me ha reconocido 10 y porque una tenga contra mí, ¿ya estoy mal? Y dice, has dejado tu primer amor. ¿Y eso a qué te refieres, Señor? Que estás haciendo todo lo que tú sabes que a mí me gusta, o más o menos que entiendes que es mi voluntad, pero ya no estás conmigo como antes. Amén. Esa intimidad que tú tenías con Él en el principio Aleluya. se ha perdido. Ese tiempo que tú lo consagrabas no a su obra, sino a Él. Amén. No a confrontar a los apóstoles, sino a Él. No a tener paciencia y a esforzarte por las cosas de Dios, no, sino el tiempo que tú le dedicabas a Él. Y Él dice, tengo contra ti que ya no te veo el pelo por aquí. Señor, es que tú sabes que estoy trabajando para ti. Mira lo que estoy haciendo. Y sí, pero cuando nos sentamos aquí todos a la mesa y miro tu silla, está vacía. Y antes estaba conmigo en la madrugada. Todavía no había abierto los ojos y ya me estaba buscando. También en el trabajo me invocaba y le hablaba a todo el mundo de mí, pero estaba deseando de llegar otra vez a la casa y meterte otra vez en el rincón conmigo. Te pegaba horas y horas con la Biblia. Las mismas que te pega ahora con el móvil. Y eso lo tengo contra ti. ¿Qué hago entonces, Señor? Mírame dónde has caído. Analiza, examínate. ¿Cómo es posible que hayamos podido entrar en un renglón de vida donde mantenemos todo ese servicio a Él con integridad, con esfuerzo, con arduo trabajo, con paciencia, pero esa fragancia y ese ímpetu de ese enamoramiento hacia el Espíritu Santo ha caído en el olvido y yo no reacciono? Porque eso no pasa de la noche a la mañana. Aleluya. Eso pasa un poquito hoy y otro poquito mañana. ¿Habéis leído Proverbios donde Dios le dice a la iglesia, evidentemente a los creyentes, usando a Salomón, y dice, mira la hormiga? Y te ve la hormiga, bueno, la mira y evidentemente acaba uno cansado porque ese bicho no para. Y te dice, mírala perezoso, que ella en verano prepara su comida, y en invierno, ¿qué es lo que sucede? Y te dice, un poquito descansada, otro poquito reposada, mano sobre mano, por aquí, por allá, y después te acaba diciendo, así vendrá tu necesidad, dice, como caminante. Como caminante. Por eso te digo que esto no es de la noche a la mañana. Mira dónde has caído. El caminante, ¿os acordáis? Es uno que dice, yo voy a ir de aquí a Bilbao. Dice, de aquí a Bilbao hay 900 kilómetros. Dice, pues yo voy. ¿Y cuándo sale? Mañana salgo. Tú dices, no te quedas a ti nada hasta llegar a Bilbao. Y tú te lo ves ahí. Mañana sale, se encaja, tira para Córdoba, tira de tal, cuando te das cuenta está. Y cuando te quiere entrar, tú dices, ¿te acuerdas de Menganito? Sí, dice, ya llega a Bilbao, dice, ya ha llegado. Ha echado un mes y pico, y dice, sí, pero ha llegado.
como un caminante. Dice, pues así mismo te viene tu necedad. Hoy es así, mañana es así, pasado ya le coge ya el morde al sofá, y el otro aparca la Biblia, coge el móvil, y cuando te vienes a dar cuenta tiene una necesidad dentro tremenda, pero que tú ya sabes, y ahora como yo suplo esto. Dice, no, párate, pero yo estoy trabajando por tu nombre, y yo estoy haciendo esto, lo otro. Dice, pero tengo contra ti que ya no. Aleluya. Esa pasión inicial que no se puede ni comprar ni vender, que no se puede fabricar. Tú tienes que analizar, y por eso es por lo que yo vengo compartiendo todo hoy, y hacer memoria en tu vida, porque esto que yo estoy hablando no es para ti precisamente, para mí, esto es para todos. Amén. Y para los que están escuchando y hasta donde llegue esto, aquí estamos todos metidos en el ajo. Amén. Analiza y dice, mira a ver dónde has caído. Amén. Porque dejar el primer amor es estar caído. Pero el Señor, caído de la gracia, no dice caído de la gracia, pero está caído. Tú imagínate, como le dijeron a uno, estás caído y de ojos abiertos. O sea, eres consciente de todo, pero estás ahí como el paralítico. ¿Tú sabes lo que sufrió el paralítico en Bethesda? Que estuvo 38 años paralítico, viendo cómo venía un ángel y removía aquellas aguas, y todos se tiraban antes que él, y él allí. ¿Sabes lo que significa querer y no poder? Por eso es que tenemos que entrar en un análisis profundo, Amén. donde nuestro corazón se quite de toda hipocresía, de toda mentira, y entre en un sentimiento de franqueza, de honestidad y de sinceridad delante de Él. Santo, aleluya. Porque cuando Él te llama a ti a estas cosas, a esta intimidad, no te está diciendo que le confieses el pecado a nadie. Es a Él, Amén. al mismo Espíritu Santo que fue el que vino a tu corazón y te arropó con tu aquel primer amor. Así es, aleluya. Y Él está echando en falta eso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 10 encomios y una censura. Esta única condición de censura fue suficiente para echar a perder todo lo bueno que tenía esa iglesia. Perder el primer amor es perder el amor, pues solo hay un amor, el primero y el único, el de Dios derramado en nuestros corazones. Amén. Y es que es verdad, no hay dos amores ni tres. En el original viene, cuando dice el primer amor, dice el mejor amor. Y es que no hay otro amor mejor que este que nos cubrió a nosotros cuando vinimos a Cristo. Amén. Habéis leído en Cantares capítulo 2, simulando ese amor entre Salomón y la Tsunamita. No es otra cosa que esa experiencia que tú tuviste con el Espíritu Santo cuando viniste al principio. Y ella coge la Tsunamita y se pone el pijama, se acuesta. Ya resulta que viene el amado y empieza desde la puerta, ya de noche: amada mía, paloma mía, ábreme, que quiero estar contigo. Y ella: pero ¿cómo he de levantarme otra vez ahora que esté acostada? Santo. Amada mía. Aleluya. Y el amado moviendo el pinganillo de la puerta. Hasta que en una de estas ya se dejó de escuchar la voz del amado, y entonces la amada se dio cuenta del error y pegó un salto de la cama y fue y abrió la manecilla, y dice que todavía la manecilla olía al engüento del amado, y salió como las locas preguntándole a las doncellas de Jerusalén: ¿habéis visto al que ama mi alma? Oh, gloria a tu nombre, Señor. ¿La habéis visto por ahí? Eso no es un canto de Doris Machine. Sí, Señor. Ese es el canto del alma cuando pierde esa relación con su amado. Así es. Eso tiene que estar en nosotros. Y muchas veces nos confundimos y hablamos con los hermanos y dice que salieron y la golpearon, porque muchas veces los demonios saben que nos hemos soltado de ella y aprovechan ese momento de ese vacío existencial. Tú tienes que ponerte una base en tu vida
y considerarla como sagrada. O sea, esto no se toca. Amén. Yo no puedo dejar esa comunión con mi amado porque si no me muero. Amén. ¿Habéis visto al que ama mi alma? Dice que le decía, decidme dónde está. Esa tiene que ser la premisa en el momento que yo no sienta la presencia de Dios en mi vida. En el momento que yo me empiece a ver seco, yo tengo que tocar alarma. Porque muchas veces ya nos hemos hecho el formato de estar más seco que un ripio y está poniendo la sonrisa de plástico. Si tú te vas a los profetas, te vas a encontrar con que el pueblo en los tiempos del profeta Amós entró en una tibieza tan profunda y en una apatía hacia su Dios, que Dios habla con Amós y le dice, ve al pueblo y dile esto, toca alarma y toca trompeta en Sión. Y ahora el sacerdote, entre el altar entre la puerta y el altar, los sacerdotes, los hombres, las mujeres, los jóvenes. El novio salga del tálamo con la novia de pelar la pava. Y los niños y los que maman. Y vénganse en todo. Y dice, y proclamad ayuno y convertíos otra vez a mí, con ayuno, con llanto y con lamento. ¿Por qué? Porque dejar ese primer a Dios, ese primer amor a Dios es pecado. Y disuelve la conversión y hace que nuestro alma, como hablamos al principio, se empiece a tornar más. Nuestros ojos se giran hacia el mundo y miran a través de los ojos de la carne. Y Dios quiere que tu alma se gire hacia Él y mire a través de los ojos del Espíritu. Por eso dice, arrepiéntete, número 1, y número 2, mira dónde has caído. Porque hay algo que empezó a golpear tu vida de forma que tú fuiste en decadencia. Y empezamos a descuidar, como dice el libro de Cantares, las zorritas pequeñas. ¿Conocéis esa escritura, verdad? Como dice el puertorriqueño, el famoso, eso no es nada. No, eso no es nada. Allí tienen un dicho ellos, que no, eso no es nada. Eso no es nada. Yo tenía un pastor que siempre nos refería a una visión, una experiencia que él tuvo en oración hace muchos años. Dice que vio un oído grande, un demonito sentado en esta curvita, que decía, no, eso no es nada. Él siempre refería a eso, ¿vale? Entonces, nosotros cuando hacemos giro a esta carta y miramos el sentimiento que hay en el corazón, no del escritor, sino del que le está dictando, que es el mismo Jesús, vemos que Jesús está reclamando no lo que estamos haciendo, sino lo que hemos dejado. O sea, si por fuera hay mucho movimiento cristiano o una apariencia de que está todo correcto por fuera, pero eso no está conectado a la intimidad que tiene que haber dentro, es un fruto artificial, no es un fruto natural. Tiene que estar el primer amor gobernando nuestra vida, y ese primer amor tiene que parir y dar un fruto natural. Si damos un fruto que es artificial, nos está gobernando la hipocresía y la mentira. Por eso dice, tengo contra ti esto, y mira, arrepiéntete y mira dónde has caído. Pero tienes esto, dice, y le sigue reconociendo otra cosa más, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, al parecer, fueron una gente que dentro de la misma iglesia empezaron a proponer un sistema de diseño de servicio a Dios, pero como el mundo. Y ese es el gran problema. Presentamos a un pastor, pero no porque Dios lo ha escogido y nos ha dado testimonio a todos, sino porque a mí me cae mejor, a mí me gusta más, me defiende, está por mí. Y ahora, ¿qué pasa? Se formaron las candidaturas partidistas y uno proponía un candidato y otro proponía otro. Ese es el nicolaísmo. Y ahora se votaba democráticamente. ¿Habéis visto el resultado de la primera votación democrática cuando el pueblo eligió delante de Pilato, no? Bueno, pues sigue sucediendo igual.
¿Sabéis por qué? Porque cuando tú a la iglesia le dices, mira, este es el que te va a sustentar y te va a proveer, te va delante de Dios a presentar de ti, la iglesia entra en esa pereza y dice, ¿y este qué es lo que quiere? Dice, bueno, voy a traer diezmo, ven cuando me trae un roble, si es posible, y tú eres capaz de pagar eso como un impuesto y abandona tu relación con Dios. Bendito sea Dios. Así sucede en las iglesias, y ese es el nicolaísmo. Y el Señor dice, tú aborreces, ahí sí que estás clara, porque no te has dejado gobernar, digamos, por ningún hombre. Pero entonces establece otra vez la conexión que tenía conmigo y esa relación. Porque los hombres no te pueden representar delante de Dios, porque Dios ya ha puesto un hombre y se llama Jesucristo. Aleluya. Ese es el que está delante de día y de noche, está clamando, intercediendo por ti delante de Dios. Amén. Cuando te ve a ti en tus debilidades, que tú le estás fallando a Dios y que estás haciendo lo que no conviene, y no solamente en momentos específicos, sino que entramos también en el lapsus de tiempo, donde entramos en una conducta y en una actitud continua, todo ese tiempo no computa delante de la presencia de Dios, es como si tuvieses desaparecido, como un pródigo, está fuera, desperdiciando la herencia. Y Dios no tiene en cuenta eso, porque Jesucristo sigue intercediendo y clamando por ti día y noche. Y aunque tú no te presentas, Jesucristo está representándote a ti y Él se presenta por ti delante del Padre. Y el Padre a ti no te ve, pero lo ve a Él, que está en lugar tuyo allí. Perdón. Por eso es que nosotros tenemos que tener conciencia de toda esta realidad y verdad. Que tenemos un fiel y sumo sacerdote, no que no se compadezca, sino que sabe compadecerse de todos nosotros, porque estuvo en carne y sangre y en todo ha sido semejante a sus hermanos. Cuando Jesucristo se presenta delante de Dios por ti, le puede decir, Padre, ¿a dónde está este? ¿O a dónde está esta? No está haciendo lo correcto y el diablo me está reclamando, está acusándolo delante de mí aquí también. Y Jesucristo, que se acuerda de que tú eres polvo y se compadece de ti, dice, pero espérate un momento, Padre, va a dar fruto a su tiempo. Amén. Dale un tiempo más. Aleluya. ¿Os acordáis de aquella parábola cuando el Señor la refirió? Y dice que el viñador dice que vino y dice, 3 años tengo aquí esta higuera y no me da fruto. Y le dice el dueño de la viña al viñador, córtala. ¿Para qué inutiliza la tierra? Y dice que le dice, espérate un momento que la voy a labrar, que la voy a preparar. Y si en un tiempecito no da fruto, entonces la corta. Aleluya. ¿Qué es eso sino la intercesión de Jesucristo por todos y cada uno de nosotros? ¿Quién es ese viñador que está dando la cara por nosotros delante de Dios todo el tiempo? Santo. Que te ve a ti haciendo muchas veces perversidades y cosas malas o intenciones del corazón que están totalmente, pero totalmente alejadas de la voluntad de Dios, y Él sigue apostando por ti. Aleluya. Y dime, ¿cuándo tú vas a encontrar una persona que te ame más que Cristo? Santo. Y que no da la cara delante de cualquiera, está dando la cara delante del juez de toda la tierra, del juez supremo, del que tiene poder, como dijo él mismo, para echar en el infierno o no echar en el infierno. Entonces a ese es a quien tenemos que respetar. Amén. Que muchas veces estamos dándole culto a los hombres, a la filosofía, a las tradiciones, a las culturas, a los pensamientos, a los ideales, antes que a Él. Pero Él es bendito por los siglos. Amén. Y en esta mañana nos está llamando a esa intimidad y a recuperar el primer amor. Aleluya. Amén. Él es el que nos llama. Santo. Y os digo una cosa, nosotros hemos escogido no de ahora, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Mira si hace tiempo que Él nos ha visto ya. Y nos tiene en la carpeta archivado. Y Él es el que nos está edificando por su bendita gracia y misericordia. Aleluya. Así es. Sí, Señor. Y dice en el versículo 7, el que tiene oído, oye esto, el que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Sabes por dónde entra la voz del Espíritu? Por el oído. El problema es que cuando no estamos en ese primer amor, el oído se embota y llega un momento que el oído se ataca y no tenemos oído. Por eso no podemos escuchar lo que el Espíritu le dice a la iglesia. La voz de Dios viene por el oído. El apóstol Juan dice que escuchó la voz que hablaba con él y se giró y entonces vio.
Para nosotros caminar tenemos que escuchar y Dios nos va a revelar, nos va a hacer ver. Cuando tú te tienes tu corazón concientizadamente para obedecer, Dios te hace ver y te da la visión celestial. Y te trae revelación, ilumina los ojos de tu entendimiento y tú empiezas a entender el plan y el proyecto que Dios tiene contigo, que es eterno. Y las cosas temporales empiezan a pesar en tu corazón cada vez menos y cada vez te afligen menos, porque te empiezas a llenar de un eterno y excelente peso de gloria, que es el propósito eterno que Dios te empieza a revelar. Y dice que al que venciere, Él le dará a comer del árbol de la vida. Pero si yo ya he vencido, yo estoy contigo, dice la Biblia que yo soy más que vencedor por medio de aquel que me ha amado. ¿Y por qué habla a mí de otra victoria ahí? El que venciera aquí es el que se detiene, recoge todo el consejo que le está dando en la epístola y dice: párate, yo he caído y perdóname. Y te ruego que me muestre dónde he caído. Y miras hacia atrás y te arrepientes y va donde has caído, y ahí te empiezas a relacionar otra vez con Él. Y tú verás como cuando eso pasa en tu vida, viene la victoria. Amén. Y te empieza el Señor a dar otra vez a comer de ese árbol de la vida. Aleluya. La palabra árbol ahí en el original griego habla de madero, porque donde Dios te lleva a otra vez originalmente a comer es a esa crucifixión. El árbol de la vida simbólicamente que estaba en el Edén es Cristo y este crucificado. Y cuando tú empiezas a comer del mensaje de la cruz, es donde tú verdaderamente coges esa fuerza que tenía la iglesia de Éfeso, que era deseable. Esos apóstoles han marcado la historia. Como la página que escribieron ellos, no se ha escrito otra página en la historia de la iglesia. Puede ser que Dios nos permita a nosotros escribir una página, pero esa respuesta la tenemos que poner nosotros. Esta gente marcaron la página de la iglesia, pero Dios después le llamaba a la censura, le decía: tengo contra ti esto. ¿Os acordáis que el otro día hablábamos en la epístola de Efesios de cómo Dios llama al orden al esposo y a la esposa? Y juntamente con el esposo y la esposa entran los hijos y se reorganiza otra vez toda la iglesia. ¿Para qué? Dice: para ir a meterle mano a uno que es nuestro enemigo, que no es ni carne ni sangre. ¿Qué epístola hay? ¿A quién se le escribió esa carta? A los Efesios. Entonces, yo creo que hoy es un buen día para que nosotros meditemos estas realidades. Amén. Y además de meditarlas, tomemos una decisión. Amén. Dice la Biblia: si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. No voy a decir que hoy es el día de la salvación, pero sí puedo decir que hoy es el día donde podemos honestamente reconocer las cosas que hemos compartido y volvernos a esa salvación vigorosa del principio, donde la salvación estaba en todo su esplendor, olía a nueva. Y es que en Dios las cosas a nuevo nunca pierden el olor. El apóstol Pablo dice que iba por todos lados dejando el olor a Cristo, el olor de su conocimiento, por todas partes. Para los que se pierden era olor de muerte, pero para los que se salvaban era olor de vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y es verdad que un día también vamos a estar allí, en ese paraíso, y vamos a comer del árbol. Aleluya. Gloria a Dios. Para eso hay que vencer hoy. Cristo ha vencido en lo que a Él le tocaba como justificación, para justificar nuestras almas. Ahora vamos a dar la oportunidad que el Espíritu Santo también venza Amén. y nuestro yo sea crucificado en la cruz. Amén. Ahí es donde tiene que estar nuestro yo, porque cuando es crucificado y pasamos al otro lado, entonces que estamos caminando en victoria, Amén. en gloria. Amén. Vamos de gloria en gloria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita mañana, Señor, donde hemos compartido tu santa palabra. Yo te ruego de una forma especial, Señor, que cada hermano sea bendecido y edificado de una forma especial, Señor. Sé tú llamándonos, Dios mío, a la reflexión, Dios mío, al arrepentimiento, a analizar nuestra vida, Señor.
a mirar dónde hemos caído, Señor, y a volver a las primeras obras. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos en esta hora, guíanos tú, Señor, restablece y establece nuestras vidas, Dios mío, arraigados y cimentados en amor, dice tu palabra. Vuélvenos a ese primer amor, Señor. Ahora, Dios mío, salimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú moras en nosotros, nosotros moramos en ti. Salimos, Padre, con tu amor, la gracia de Jesucristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice: Amén. salúdense los hermanos en el amor de Cristo. Que el Señor bendiga. Gracias, Señor.